Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Escorpio, cariño. Richard, ¿qué pasó? ¿Por qué te abrigas otra vez? ¿Por qué ha vuelto otra vez el invierno, Escorpio? Estábamos hasta 29 grados hace una semana. Ahora mañana vamos a llegar hasta 6 grados, no menos 6. 6 grados, cariño, así de golpe. Muy bien, mi querido Escorpio. Te saludo desde Barcelona. Tenga mucho cuidado, cariño, con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Escorpio. Muy bien. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Muy bien, Escorpio. Cariño, he visto una imagen como que tu cuerpo estuviera envuelto lo que es en espinas, mi querido Escorpio. Y es como que una persona observa, no sé si tú tienes esa percepción, que cada vez que te cruzas con una persona sientes que hay algo que tiene que decirte, o tú sientes que ellos han sido los promotores, los culpables para que tú de repente te distancies de una persona o te separes. O tú sientes posiblemente que la persona de tu interés ha tenido que ver algo con ellos o con ellas, mi querido Escorpio. Porque la espina representa también traición. Es como que ese personaje no te puede ver a los ojos. O cada vez de repente que tú coincides con él o con ella, tú sientes que este personaje ha hecho algo en tu contra. Porque la espina envuelve tu cuerpo y un personaje solamente observa, te mira, Escorpio. Vamos a ver signos, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Escorpio, me sale un Piscis, me sale Capricornio, Virgo, cierras con un Cáncer. Vamos a ver, corazón, iniciales. Las iniciales pueden coincidir en su apellido, apelativo, nombre, subnombre, puede coincidir, ¿vale? Vamos a ver, mi querido Escorpio. La letra X, la letra F y la letra V, cariño. Muy bien. Vamos a ver, corazón, qué me dicen una carta guía, carta consejo del tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. A ver. Me sale la carta del 7 de espadas, cariño. Yo te recomiendo, mi querido Escorpio, que hagas caso de tu intuición. Siento que hay una persona que posiblemente no está en tu zona de confort o coinciden poco, y esta persona, cariño, es como que te hubiera traicionado. Especialmente si tú tienes de repente una persona, una pareja en la distancia. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenemos la carta del 7 de espadas. Al fondo hay un personaje y la carta del 7 de espadas, cariño, son bloqueos. Son bloqueos, cariño, son bloqueos. A lo mejor tú me dices, Richard,
siento que esta persona ha estado con mi pareja, siento que han tenido algo. Cariño, te veo cantando la música de Rocío Jurado. Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las gaviotas que era libre. Y yo lo creí. Ay, por Dios. Ahora es tarde, señora. Ahora es tarde, señora. Muy bien, vamos a continuar, ¿vale? Pero siento, corazón, que alguien ha hecho algo en tu contra. Y tú lo sabes, tú lo sientes, Escorpio. Vamos a ver, cariño, qué más me dice. Vamos a ver qué más me dice. La carta del paje de copas. Y muchos de vosotros, Escorpio, posiblemente puede ser que es como que estuvieran empezando otra vez. A lo mejor me dice, Richard, lo que tú me estás diciendo ya me pasó, pero le he dado lo que es una oportunidad. Aunque esta persona no me lo ha confirmado, yo siento que ha sido así. Porque muchos de ustedes, Escorpio, le dan una oportunidad o ya lo has dado una oportunidad. La persona que supuestamente te ha engañado o que tú sientes que te ha engañado. Vamos a ver, corazón, ¿qué más me dice? El tarot de los ángeles. Que Dios del universo me ayude. Salió. Me dice, el ermitaño, introspección, autodescubrimiento, tutoría. Inteligente, exuberante, determinado. Escorpio. Mira. No sé si es tu energía, porque posiblemente también me dicen, Richard, yo soy la pareja de Escorpio o el ex de Escorpio. Y yo siento que ha tenido algo con una persona del pasado. ¿Por qué? Porque me sale la carta del ermitaño, cariño, y la carta de la reina de fuegos. Y esta carta es una carta que está como muy coqueta, muy coqueto. ¿Sabes qué siento, corazón? Si tú sospechas que tu ex o tu pareja actualmente ha tenido algo con su ex o con tu amiga, con tu amigo, las cartas me lo confirman, mi querido Escorpio. Pero bueno, recuerda que es una lectura general. Para muchos esto es tu historia, para otros no. A lo mejor me dice Richard, no está relacionado directamente con el amor, pero sí he tenido una traición de mi amigo, de mi amiga, de mi hermano, de mi familia, en el trabajo, en el proyecto. Esta persona, cuando yo he ido a encarar, se ha negado, pero yo siento que me miente. Tienes que hacer caso de tu intuición, mi querido Escorpio. Aquí, cariño, ha habido un encuentro de titanes, ha habido un encuentro de carne, corazón, de seducción, mi querido Escorpio. Vamos a ver qué más me dice. La carta de la justicia, por Dios, dice, equidad, la ley, karma, cariño. ¿Sabes qué siento, Escorpio? Posiblemente esta situación que te ha pasado, te está pasando, te ha llevado a lo que es a un estado de depresión, de angustia, mi querido Escorpio. Muchos de vosotros, Escorpio, me dice Richard, ya lo sé, y yo pido justicia. Yo pido que se haga justicia en este mundo. Lo he pasado mal, estoy sufriendo. Sale el karma, Escorpio. Aquí lo haces, Escorpio, aquí lo pagamos, cariño. Porque el karma llega, cariño, llega para ellos, para ese grupo de personas que ha abusado de tu confianza, Escorpio. Porque siento que muchos de vosotros inclusive lo conocías muy bien. A lo mejor lo has abierto la puerta de tu casa, cariño. Y esta persona, pues mira, al final terminó prácticamente con algo que para ti era muy personal. Tu pareja, una persona especial, o te robó. A lo mejor te ha robado, Escorpio. Porque me dicen, el karma llega. Muchos de ustedes, inclusive mi querido Escorpio, están en un trámite legal por esta situación. A lo mejor te estás divorciando,
A lo mejor esta persona tú lo has demandado, pero están en un trámite legal, porque tenemos la carta de la justicia. Corazón. Vamos a continuar, vamos a ver qué más me dice. Dice, el consejero sabio. Pertenencia, aprendizaje, tradiciones. Corazón. Si tú de repente en este momento me dices, Richard, ¿por qué me toca vivir esto a mí? No me lo merezco. Yo sé, mi querido Escorpio, que no te lo mereces, pero es algo que tú tenías que vivir para que no sigas engañado y engañada. A lo mejor tú confiabas mucho en una persona, pero vivías engañado, vivías engañada. Tenías que pasar por esto, Escorpio. Tómalo como un aprendizaje. No te comas la cabeza, no te carcomas con ese dolor. Lo hecho ya está hecho, Escorpio. Lo hecho ya está hecho. Tómalo como un aprendizaje. Ya no vas a volver otra vez a caer en esa mentira, corazón. Tómalo como un aprendizaje. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir las cartas de las manifestaciones. Mi querido Escorpio, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Esto puede ser lo que es en la parte legal, documentos, trabajo, amor. Llévalo a tu terreno. Muchos de ustedes, Escorpio, se han llevado una decepción o se van a llevar lo que es una decepción. Pero no lo tomes como algo negativo. A veces veo en los comentarios y dicen, todo tiene que ser malo. Estoy seguro que si tu vida fuera perfecta, tú no estuvieras viendo lo que es el tarot. No tuvieras necesidad, Escorpio, de estar viendo el tarot. Sinceramente, no. Estarías en tu mundo. Pero si tú has venido a ver esta lectura, es porque hay algo que tú estás buscando. Una respuesta, cariño. Tú estás buscando respuestas. Escucha, dice, los sentimientos ponen mucho en evidencia. Recuerda que la preocupación atrae más preocupación. La infelicidad atrae más infelicidad. El miedo atrae más miedo. Y recuerda que la alegría atrae más alegría. La felicidad atrae más felicidad. El amor atrae más amor, mi querido Escorpio. Entonces, corazón, tú lo que no tienes que hacer, cariño, es hundirte en tu bucle, en tu inseguridad. No, mira, es lo mejor que me ha pasado. Me he podido liberar de esta cucaracha. Es lo mejor. Ahora voy a cambiar. Ahora voy a ser una persona diferente. Me voy a preocupar más en mí. Voy a ser feliz. Eso es lo que tienes que hacer, Escorpio. Tienes que empezar a ser feliz. Ya está. Un desengaño, una decepción, lo tenemos todos. Pero tú tienes que ser feliz. Tienes que buscar tu camino. Vamos a ver, corazón, respuesta en el tarot egipcio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la luna es un no, puede ser que estás lidiando con un cáncer. Opción 2, la carta del juicio es un sí, puede ser que estás lidiando con un Piscis. Vamos a ver, corazón, qué me quieren decir en la parte económica. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver. No vaya a ser, Escorpio, que a lo mejor de repente viene una persona del pasado en tu vida y tú te preguntas cuáles son las intenciones de esta persona. ¿Por qué ha vuelto? Recuerda, cariño, que las cartas te están diciendo que vas a tener una decepción. No vaya a ser que tú
te estás creando expectativas, que esta persona ha vuelto renovado, renovada, y al final vuelvas a pasar otra vez el mismo infierno. Entonces, guerra avisada no mata soldaditos, cariño. Vamos a ver qué más me dicen. Economía. Tenemos lo que es la carta del Rey de Copas. Vas a tener una propuesta en la parte económica, un contrato jugoso, muy jugoso, ¿vale? Vamos a ver. La carta del 6 de bastos. Te recomiendo que lo tomes. ¿Por qué? Porque va a haber un crecimiento para ti. Va a haber un despegue, cariño. Hay una propuesta nueva. Te recomiendo que lo tomes. Porque esto va a ser el principio de tu crecimiento, Escorpio. La carta del Rey de Espadas. Cuando tú tomes ese contrato o esa propuesta, todo el mundo va a querer trabajar contigo. Entonces, esto es el principio de algo magnífico. Y cierras con la carta de la luna. Y vas a poder ayudarte tú y también a la familia. Entonces, te recomiendo, corazón, que si te llega esa propuesta, acéptalo, ¿vale? Vamos a ver las características, mi querido Escorpio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver qué me dicen. La carta de la luna. Muchos de vosotros, Escorpio, posiblemente están lidiando con una persona de elemento agua, especialmente un Cáncer, pero puede ser Piscis, puede ser otro Escorpio. ¿Acabas de pasar un problema con esta persona o estás actualmente en problemas con ellos? Especialmente también con los hijos, ¿vale? Porque tenemos la carta de la luna. La carta del 10 de bastos. Hay un grupo de ustedes, Escorpio, que una persona se ha marchado de tu entorno, de tu vida. Esta persona, mi querido Escorpio, ha hecho un viaje de larga temporada porque se va con todo, cariño. Elemento fuego, me dicen, Sagitario, Aries, Leo, pero también puede ser un Tauro. Se va a un lugar donde actualmente hace frío, o de repente esta persona sale de un lugar donde ustedes actualmente hace frío, cariño. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, o se pinta de algún color. La carta del carro. Hay un personaje que va a hacer un viaje. Posiblemente esta persona, mi querido Escorpio, se pone en contacto contigo y te habla de un viaje. A lo mejor te vas a encontrar con él o con ella, o de repente te hace lo que es una propuesta. Elemento agua, especialmente lo que es un Cáncer. Es una persona que físicamente está muy bien, puede ser que sea más moreno que ustedes o de rasgos mulatos. La carta del 6 de oros. Te viene un regalo o una ayuda económica o te devuelven lo que es dinero. Especialmente de personas que no viven cerca de tu entorno. O simplemente, corazón, va a haber lo que es un reconocimiento en la parte material, especialmente lo que es en tu trabajo. Pero te viene dinero, cariño. Aquí veo que te viene dinero, mi querido Escorpio. Quizá de repente de persona de elemento tierra o cualquier otro signo. Capricornio, Tauro, Virgo, mi querido Escorpio. Entonces, corazón, lo que ha pasado en tu mundo, cariño, lo puede pasar a cualquiera. Lamentablemente, has sido una persona muy confiada. Te has dejado llevar por tu buen corazón. Pero bueno, cariño, esto nos pasa a todos. Tú no cambies. Tú continúa con esa esencia, porque de esa manera tú vas a poder atraer a personas verdaderas. Te quiero, cariño. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones, mi querido Escorpio.